Esta reunión está siendo grabada. Voy a empezar, señor presidente. Muchas gracias. En nombre de Dios y la patria se abre la sesión. Cuenta, señor secretario. No hay cuenta, señor presidente. Señor secretario, le quiero solicitar que podamos tomar un acuerdo de la comisión. Tenemos un tema de información del proceso de implementación de la ley de servicio exterior, la nueva ley de modernización. Hay varias consultas y cuestionamientos de los procesos de implementación de las plantas de la Cancillería y pediría que nos pudiesen entregar informes. Hay un informativo que plantea en forma bastante crítica lo que está pasando. Y sería bueno que nos pudieran informar lo que ha pasado en el proceso de regularización de las plantas en el servicio exterior, por favor. Debería de acuerdo a la comisión para que nos podamos solicitar aquello. Al señor canciller el oficio, entonces. Sí, al señor canciller para que nos entreguen información con la ley de modernización. Tenía que ejecutarse un proceso de encasillamiento de varios que no se ha materializado o cosas que están retrasadas. Entonces es mejor que nos entreguen la información oficial primero para que podamos evaluar la veracidad de ciertas versiones públicas que han salido. Así será, señor presidente. Gracias. Quiero saludar a los integrantes de la comisión, darle la bienvenida a la señora embajadora Marina Rosenberg, ofrecerle la palabra. La comisión ha estado, por razones evidentes, inquieto con el acontecimiento en general en el Medio Oriente. Es un tema que a nosotros nos interesa no solamente por la política histórica de Chile, apegado a las resoluciones de Naciones Unidas respecto al proceso que partió en el 48 con la partición de Palestina y los sucesos posteriores. En este último tiempo muy interesado en conocer las evoluciones. Hemos seguido algunos muy de cerca, lo que significó para la región la guerra en Siria y sus impactos, lo que significó las situaciones de tensión en las alturas de Golán en ese marco, que se produjeron en un momento, y también atento a la evolución que ha pasado con los países del Golfo en forma reciente. Somos algunos altamente críticos, embajadora, con las políticas de Estado de Israel en la ocupación de territorio palestino, aunque sentimos que están en flagrante violación de lo que son las resoluciones de Naciones Unidas, y eso usted lo conoce porque ha sido parte de la política del Estado de Chile, de apegarnos a las resoluciones de Naciones Unidas. Pero estamos muy interesados en esta etapa de ir escuchando las opiniones de ambos sobre las posibilidades de evolución para evitar quedar en un contexto de estancamiento y de conflicto, que había sido lo que ha caracterizado el tiempo más reciente, y esperamos que en los tiempos que vienen se pueda ir encauzando de mejor forma. Entendemos también que había un proceso electoral medio trabado en el último tiempo, que también es uno de los factores que están presentes. Para poder conversar, le agradecemos mucho, embajador, que nos pueda acompañar y le ofrezco la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Estimados senadores, senadoras, en primer lugar, permítanme agradecer a todos y cada uno de ustedes por vuestra amable y cordial invitación y sobre todo por su disposición a profundizar sobre una temática desafiante y compleja de luces y sombras, el Medio Oriente, y con ello extender y profundizar juntos nuestro entendimiento y nuestros espacios de colaboración y amistad presente y futuras. Por ello, hoy quiero invitarles a construir, crear y seguir co-creando puentes de amistad. Chile e Israel comparten principios y valores comunes, un historial de cooperación en el mundo de la ciencia, la tecnología, la innovación y las humanidades, pero también desafíos globales que requieren miradas locales. Mi propósito, desde que asumí este cargo y el de mis antecesores en estos 71 años de amistad, ha sido y será seguir profundizando esta importante relación, aportar desde nuestras fortalezas, aprender de las vuestras e impulsar el encuentro y el buen entendimiento, no solo entre dos naciones, sino entre dos pueblos.
Permítanme empezar diciendo algo que necesita ser dicho, a pesar de que debería ser totalmente obvio. Y es que el Estado de Israel quiere la paz y ha trabajado incansablemente por alcanzarla. Sí, somos un país pequeño, con sueños grandes. El sueño de los israelíes es el sueño de la paz. Un sueño que todavía no se ha completado, pero que en los últimos meses y semanas se está convirtiendo rápidamente en realidad. Yo tengo hijos pequeños, como probablemente algunos de ustedes o nietos, y me angustio pensando que ellos también van a tener que entrar al ejército para defender a mi país. No conozco ningún padre o ninguna madre israelí que sueñe con que sus hijos vayan a luchar y arriesguen sus vidas. Estamos dispuestos a pagar un enorme precio por la paz, como ya lo demostramos en innumerables ocasiones. Renunciamos a la península de Sinaí y al sur del Líbano, nos reiteramos unilateralmente de Gaza y del norte de Samaria y evacuamos más de 10.000 israelíes de sus hogares. Ya lo dijo Shimon Peres, nuestro expresidente, que en paz descanse, con ocasión de la firma de los acuerdos de Oslo en 1993. Lo que estamos haciendo hoy es más que firmar un acuerdo, es una revolución. Ayer un sueño, hoy un compromiso. La historia de Israel ha estado marcada por esta búsqueda incesable de la paz, incluso en los días de mayor efervescencia nacional, cuando se creó el Estado y la Declaración de Independencia consagró un principio revolucionario para ese contexto. Y cito: extendemos nuestra mano a todos los estados vecinos y a sus pueblos en una oferta de paz y buena vecindad, y los exhortamos a establecer vínculos de cooperación y ayuda mutua con el pueblo judío soberano asentado en su tierra. El Estado de Israel está dispuesto a realizar su parte en el esfuerzo común por el progreso de todo el Medio Oriente. Y fue precisamente ese mismo espíritu los que nos llevó en los últimos meses a dar una nueva muestra categórica de nuestro compromiso con la paz. Alcanzamos y firmamos acuerdos históricos con los Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Sudán y recientemente Marruecos. Acuerdos que vienen a engrosar la lista de tratados de paz que firmamos en el pasado con Jordania y Egipto. Con estos acuerdos y el nuevo ambiente que se respira en la región, comienza a fraguarse el sueño del gran Shimon Peres, Premio Nobel de la Paz, de un nuevo Medio Oriente, un Medio Oriente unido por la cooperación y la empatía. Y si bien estamos en las etapas iniciales de este sueño, hay que seguir soñando en grande, sin perder de vista el presente, un presente pleno de fragilidades y esperanzas compartidas, pensando que la única realidad posible es la paz y la solidaridad entre los pueblos. Estos acuerdos marcan un nuevo paradigma que simboliza la elección de un futuro mejor sobre el pasado, de acuerdo sobre el conflicto y de esperanza sobre la desesperación. Son un marco de cooperación abierto y en expansión, y todos los pueblos de la región están invitados a unirse a ellos. Los acuerdos de Abraham no vienen a expensa de los palestinos, es todo lo contrario, son una oportunidad que los palestinos están dejando perder. Y como israelí, tengo la esperanza que sigamos firmando acuerdos de paz en los próximos meses, ojalá en las próximas semanas, con todos nuestros vecinos de la región. En este contexto, cabe preguntarnos, ¿qué pasa entonces con el tema palestino? Para poder responder esta pregunta, permítanme, y con el permiso de cada uno y una de los miembros de esta comisión, desmitificar dos puntos que a mi juicio son fundamentales para profundizar en la situación. El primero es que en muchos de los espacios políticos se ha tratado tradicionalmente el conflicto palestino-israelí como singular en el Medio Oriente, es decir, como si el conflicto palestino-israelí fuera la raíz de los problemas de la región, intentando plantear que hasta que no se resuelva este conflicto, nada avanzará. De esta forma se ha instalado una política perversa, según la cual el mundo árabe tendría una prohibición de avanzar en la normalización de relaciones con Israel hasta que se resuelva el tema palestino.
Esta visión nunca fue correcta, pero hoy en día es incluso más claro que el eje ha estado puesto en el lugar equivocado. Al observar el Medio Oriente de hoy, lo que está pasando en Irak, Siria, Yemen, Libia y en otros países sumidos en guerras internas, queda claro que la delicada situación de la región no tiene relación ni con israelíes ni con palestinos. Y creo que es importante poner esto en contexto, porque incluso si logramos resolver el problema entre los palestinos e Israel, y espero que lo hagamos pronto, es iluso pensar que de repente las demás piezas se ordenarán mágicamente y fundarán un rompecabezas armónico y melódico. ¿Cambiaría la situación en Siria, en Líbano, en Yemen? La respuesta es no. El Medio Oriente del presente es una región inestable y golpeada, lo sabemos. Decenas de millones de personas, hombres, mujeres, niños y niñas, perdieron sus hogares y se han convertido en refugiados. Y cientos de miles, quizás más, murieron en las sangrientas luchas entre las diversas tribus y etnias en los distintos países árabes. Esto ha sido lamentable, reprochable, responde a tensiones ancestrales y no tiene relación alguna con el conflicto palestino-israelí, que por cierto también ha dejado víctimas y refugiados de ambos lados, árabes que vivían en Israel y judíos que vivían en los países árabes y fueron expulsados de allí. Las tensiones en Medio Oriente no han estado especialmente dominadas por el contrapunto entre el Islam y el judaísmo. De hecho, durante siglos, la división en el mundo árabe y pérsico fue entre musulmanes y cristianos y entre chiitas y sunitas. En efecto, actualmente varios países, entre ellos Irak, Siria, Yemen y el Líbano, están bajo la influencia chiita iraní, que busca extender su ideología chiita, totalitarista e islamista hacia el Mediterráneo, constituyéndose en el foco principal de los conflictos en la región, amenazando además a las democracias de Occidente a través de la germinación subterránea del islamismo radical. En este sentido, vemos con preocupación que algunos estados democráticos, incluso en Latinoamérica, generan lazos estrechos con esos países sin mediar preguntas o interrogantes respecto al rol de esos poderes dentro de la inestabilidad del Medio Oriente, existiendo además una ausencia absoluta de voces reclamando libertad, igualdad y protección a los pueblos subyugados. El Medio Oriente de hoy está dividido en dos campos claros. Uno que elige la paz, la cooperación, la prosperidad económica, la estabilidad regional y un futuro mejor para nuestros niños y niñas. Y el otro que está liderado por Irán y sus afiliados, que elige el camino de la violencia extrema, el odio y el terrorismo. En este contexto, puedo señalar que los diversos y complejos problemas de la región de Medio Oriente son los que están impidiendo una solución real al conflicto palestino-israelí. ¿Por qué menciono esto? Si observamos la región con una mirada comprensiva, podremos encontrar fuerzas extremistas, radicales y fanáticas impulsadas por Irán y sus aliados, como Hezbollah, Al-Qaeda y también el Estado Islámico, que desestabilizan la región y utilizan el terrorismo como lenguaje permanente, encontrando eco, y lo digo con preocupación, en una gran parte de la sociedad palestina, especialmente a través de Hamás y otros grupos considerados como terroristas por parte de la comunidad internacional en la Franja de Gaza. Allí, el liderazgo islamista prefiere utilizar los fondos de ayuda humanitaria para lanzar misiles contra la población israelí y construir túneles para cometer atentados terroristas en vez de construir hospitales y escuelas. Al respecto, en el 2016 se descubrió que Muhammad el-Halabi, quien ejercía como director de la rama de Gaza de la organización World Vision, era en realidad una figura importante en el brazo terrorista militar de Hamás. El-Halabi se habría aprovechado de su posición para desviar los fondos y recursos de la organización humanitaria en beneficio de las actividades militares y terroristas de Hamás.
Tal descubrimiento derivó en que países como Australia suspendieran los fondos de ayuda para la organización en Gaza. Lamentablemente, los ciudadanos palestinos también son víctimas de sus líderes, no solo porque los recursos no son utilizados para su bienestar, sino porque sus minorías y sus grupos vulnerables como las mujeres, los activistas cristianos y la comunidad LGTBQ son víctimas de discriminación, violencia y odio por parte de las autoridades palestinas en Judea, Samaria y Gaza, como es el caso de Rami Anan, activista palestino por la paz en Gaza, quien permanece detenido por Hamás desde el 9 de abril de este año, solo por mantener una videollamada con activistas israelíes por la paz, y a quien organizaciones pro derechos humanos lo consideran un preso de conciencia y piden su liberación inmediata e incondicional. El terrorismo, lo sabemos, no hace distinciones, ni por raza, ni por religión, ni por origen. El 11 de marzo del 2016, alrededor de las 6 de la tarde, Abdulhamid Abu Srur, palestino proveniente del área de Belén, se inmoló dentro del bus número 12 en Jerusalén, encendiendo el bus completo en llamas e hiriendo a 21 personas, 2 de ellas en gravedad. Una de ellas es una compatriota chilena, Sharon Rafael, de 28 años, quien fue a Israel a cumplir su sueño de estudiar arquitectura. Sharon permaneció en coma por 2 semanas detrás del atentado. Fue sometida a múltiples cirugías y tratamientos intensivos contra las quemaduras que sufrió en un gran porcentaje de su cuerpo. Todo esto como parte de un largo proceso de recuperación. La historia de Sharon es una de miles, porque los israelíes vivimos con miedo constante a un ataque terrorista. Las sirenas suenan cada semana en la frontera con Gaza y los niños tienen 60 segundos para llegar a un refugio antiaéreo. Incluso mientras Israel firmaba los históricos acuerdos de Abraham, los cohetes de Gaza seguían cayendo sobre el suelo israelí. Recuerdo todavía con angustia la primera vez que tuve que llevar a mi hijo a un refugio antimisiles. Estábamos de misión fuera del país y fuimos de visita a Tel Aviv con nuestro hijo de meses para que los amigos y familia extendida conocieran a nuestro primer hijo. Y de repente comenzaron a sonar las alarmas, anunciando cohetes lanzados desde Gaza. Yo tuve que salir corriendo a esconderme, cargando a un bebé de meses que lloraba inconsolablemente por el ruido y la angustia colectiva, mientras pensaba que esa era su primera memoria que él tendrá de mi país, de Israel. Hago una pausa aquí para enfatizar y condenar enérgicamente las afirmaciones de mi par palestino en este espacio del 14 de octubre de este año, cuando definió a los terroristas palestinos en las cárceles israelíes como lo mejor de los nuestros. Enaltecer el terrorismo es inaceptable, siempre, y lo mejor de los nuestros son los que se levantan cada día para construir un mundo mejor, y no para asesinar personas inocentes que no comulgan con las mismas ideas. Embajador, su afirmación no me sorprende. Es una de tantas incitaciones a la violencia que han caracterizado al liderazgo palestino. Lamentablemente sigue decidiendo pagarle sueldo a terroristas y a sus familias. En este momento histórico que está transitando el Medio Oriente, es fundamental preguntarse en qué lado de la historia se quiere estar, apoyando la paz o apoyando el terror, el miedo, a países que promueven la violencia, a organizaciones que han negado una vez tras otra el sendero de la paz. ¿Queremos en definitiva promover la paz y la solución pacífica de los conflictos o promover la guerra, el odio y el terror? Y esto me lleva a desmitificar otra grave consigna.
Se suele decir que la razón principal por la que no hay paz entre israelíes y palestinos es porque no hay un Estado palestino. Y la verdad es que esta afirmación no solo es falsa, sino que la respuesta apunta en el sentido contrario. La verdadera razón detrás del conflicto no radica en la creación de un Estado palestino. La verdadera razón detrás del conflicto es el rechazo por la dirigencia palestina al derecho de Israel a existir como un Estado democrático y judío. En efecto, lo sabemos, el liderazgo palestino durante décadas se ha negado a aceptar la legitimidad del Estado judío. ¿Cómo justifico esta hipótesis? La historia habla por sí misma. Si observan con detenimiento los intentos a lo largo de las décadas de resolver el conflicto entre palestinos e israelíes, verán que ha habido numerosos puntos en la historia del siglo XX y del siglo XXI donde el Estado palestino se puso sobre la mesa como una posibilidad real y concreta. Y en todas aquellas ocasiones los palestinos dijeron no. Es así como rechazaron la propuesta de la Comisión Peel del año 1937. Rechazaron la propuesta de partición de la ONU en 1947 y lanzaron la guerra contra los judíos. Rechazaron la propuesta del presidente Clinton en junio del 2000 en Camp David. Rechazaron la propuesta del primer ministro Olmert en 2008. E incluso rechazaron la propuesta de la administración americana que más apoyaba su causa, la del presidente Obama, en la primavera del 2014. Una propuesta que era existencialmente difícil para los israelíes. Y sin embargo, el primer ministro Benjamín Netanyahu accedió a negociar, mientras que el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, hizo lo mismo que en épocas anteriores. Dijo que debería consultar con sus hombres y nunca regresó. Y bajo este mismo patrón de conducta, ahora rechazaron el plan del siglo que propone la administración americana y que desde el principio se planteó que es solo un punto de partida, con el objetivo de comenzar un proceso de diálogo y negociación bilateral. Pero los liderazgos palestinos no estuvieron dispuestos ni siquiera a considerar la idea. Y más aún, se están enfrentando a la Liga Árabe por apoyar los esfuerzos de paz entre Israel con los países del Golfo. Todas estas negativas tienen un común denominador. Un compromiso definitivo con la paz obligaría a los líderes palestinos a reconocer el hecho de que los judíos estamos vinculados por razones históricas, nacionales y religiosas a esta tierra, por lo que estamos en ella en virtud de derechos y no como parte de alguna conspiración colonialista imperialista, como suelen declarar consignas que incitan al odio. Sí, también en latitudes chilenas, por desgracia. Lamento revelarles, estimadas senadoras, senadores, que más de lo que el liderazgo palestino busca una solución, busca sentar a Israel en el banco de los acusados. Más de lo que quiere un Estado propio para su pueblo, pretende inculpar al nuestro. Desde lo más profundo de su filosofía política, el ethos que pretende inculcar el liderazgo palestino a su pueblo es un ethos por la negativa. Hagamos un poco de historia. El artículo 20 de la Convención Nacional Palestina, el documento de la fundación de la OLP, la Organización para la Liberación de Palestina, dice, textual, la Declaración Balfour, en paréntesis, se refieren al documento del gobierno británico del 1917 que reconoce el derecho del pueblo judío a restablecer la soberanía sobre el hogar nacional. Sigo. La Declaración Balfour y la redacción del mandato y lo que deriva de esos se consideran nulos. Las afirmaciones de la conexión histórica o espiritual judía con Palestina son incompatibles con las verdades históricas. Y sigue. El judaísmo como religión celestial no es una nacionalidad con una realidad independiente. Por lo tanto, los judíos no son un solo pueblo, sino ciudadanos de los países en donde ellos viven. Este artículo de la Convención Nacional Palestina nunca se ha modificado. Así, para los liderazgos palestinos, los judíos no somos un pueblo, sino solamente una religión. Y por lo tanto no tenemos derecho a nuestra propia tierra.
Más aún, en la carta fundacional de Hamás, quien gobierna Gaza desde el 2007, no solo no se reconoce al Estado de Israel, sino se rechaza de plano toda iniciativa de paz y se proclama la violencia como única solución, tal como dice el artículo 13 que cito a continuación. Las iniciativas de paz y las llamadas soluciones pacíficas y conferencias internacionales contradicen los principios del movimiento de resistencia islámica. Estas conferencias no son más que un medio para designar infieles como árbitros en las tierras del Islam. No existe ninguna solución al problema palestino sino por medio de la yihad. Les recuerdo que yihad significa en el Islam guerra santa contra los infieles. En la cima del desfile de consignas engañosas se encuentra la conocida declaración de una solución de dos estados. ¿Por qué se trata de una declaración engañosa? Porque esta afirmación tiene una continuación que los liderazgos palestinos se empeñan en ocultar. ¿Dos estados? Sí, pero para dos pueblos, incluido el pueblo judío. No se puede llegar a un compromiso si no se reconoce la identidad y la existencia de la otra parte. Si bien reconocimos que había un movimiento nacional palestino en el otro lado, nunca nos reconocieron como un pueblo con un movimiento nacional legítimo. Pero no se necesita recurrir a cláusulas escritas para entender la posición palestina. Pueden escuchar al Mahmoud Abbas, el presidente de la Autoridad Palestina, quien en marzo del 2014 y en reiteradas ocasiones después declaró: no hay posibilidad de que reconozca un Estado judío. Si no existe tal reconocimiento, el conflicto nunca terminará y las conversaciones sobre el proceso de paz y dos estados estarán vaciadas de contenido y, lo que es más lamentable aún, de esperanza. Quisiera finalizar como empecé mi intervención, reiterando nuestro compromiso con la paz, el diálogo fraterno, con la solidaridad, con la búsqueda de soluciones innovadoras con impacto ciudadano, en un mundo que requiere más que nunca crear y recrear las grandes preguntas del futuro, en un presente incierto y frágil, pero luminoso al final del camino. Con ese mismo espíritu, y a pesar de las dificultades de hoy, seguimos colaborando con el pueblo palestino, llevando ayuda en tiempos de pandemia y de crisis, compartiendo conocimiento e insumos al servicio de las generaciones presentes y futuras. Estimados senadores y senadoras, hubiera querido dedicar mi intervención el día de hoy exclusivamente a hablar de nuestro compromiso con Chile y la amistad entre nuestros pueblos. Hablar de iniciativas tales como el COVID-19 Chile-Israel Task Force y el Consejo Chile-Israel para la Ciencia, Tecnología e Innovación, plataforma que emerge desde la sociedad civil y que integra a hombres y mujeres chilenos y no chilenos, judíos y no judíos, unidos por una causa mayor, Tikkun Olam, un concepto central de la filosofía judía que llama a corregir el mundo, en aras de un mundo mejor para todos y todas. En áreas tan diversas tales como salud digital, ciberseguridad, agua y recursos hídricos, cultura, educación y artes liberales, equidad de género e inversión social, entre otras. Hubiera querido hablarles de todos los proyectos que ha financiado nuestra Agencia de Cooperación Internacional, MASHAV, aquí en Chile, las donaciones realizadas a hospitales en el Maule, de las cajas de alimentos en la Araucanía, de los almuerzos en las ollas comunes en Antofagasta, de los tablets para que niños y niñas de Aysén puedan conectarse al mundo de la educación virtual que la pandemia impuso de manera intempestiva. Hubiera querido hablarles de nuestra robusta agenda positiva, de los seminarios web realizados para hospitales a lo largo del país, contando nuestras experiencias en tiempo de pandemia. Hablarles de los adultos mayores del Hogar de Cristo, que recibieron servicios de telemedicina de Israel. Hubiera querido hablarles de ello y mucho más, pero desafortunadamente los esfuerzos de algunos pocos de importar el conflicto palestino-israelí a Chile ensombrecen y nublan estas acciones de paz y solidaridad,
de empatía y cooperación, de entendimiento y diálogo. Por ello, reitero mi mayor disposición, y por mi intermedio el del Estado de Israel y su pueblo, a seguir construyendo caminos de diálogo, de tolerancia, de paz y de esperanza. Les quiero agradecer por esta oportunidad de mostrar nuestra misión y nuestra visión. Es muy importante para mí y para el Estado de Israel compartir estos pensamientos con esta honorable institución. Para culminar hoy, les invito, honorables senadores y senadoras, a no dejarse llevar por los vientos de odio, de deslegitimación y discriminación. Hoy les invito a poner un gran signo de interrogación a las consignas binarias y distorsionadas que impiden encontrar y fortalecer los matices de encuentros fraternos. Les invito a descubrir juntos matices de esperanza, matices presentes y futuros, de amistad, de humanidad, a construir, a cooperar, a crear y creer en la potencialidad de la paz y el diálogo como el verdadero camino hacia el entendimiento de los pueblos. Shalom, salam, paz. Ese es el camino. Muchas gracias. Muchas gracias, embajadora, por su presentación, por poder escuchar su punto de vista. Lamento que usted interprete que escuchar opiniones entorpecen la relación entre los países. Yo tengo una aproximación distinta, pero respeto su opinión. Nosotros somos la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de Chile. Y parte de nuestra responsabilidad es escuchar todas las opiniones. Y eso en nada tiene como propósito importar un conflicto, como usted señala, o ensombrecer las relaciones y las áreas de cooperación mutua. Tenemos la posibilidad de hacer ambas cosas y espero que usted lo pueda asumir, porque nosotros no somos parte del conflicto. Es un conflicto que constatamos que existe y que nos gustaría, como mucho, que hubiera paz en diversas partes del mundo, apegado a lo que son nuestros compromisos del derecho internacional. Pero más allá de aquello, quiero agradecerle su presentación y ofrecerle la palabra a los colegas, porque nuestro interés es saber de los procesos de paz que se han intentado una y otra vez, conocer los matices de lo que están ocurriendo, porque es evidente que en las elecciones internas en Israel también aquí hay matices de cómo abordar algunos de estos temas, que es lo que nos interesa tanto. Quizás usted pudiese profundizar en algunos de los temas que expuso, los diálogos con los países del Golfo, el diálogo con algunos países de la Liga Árabe, cómo lo entienden, porque nosotros hemos hablado con las otras partes de cómo lo entienden ellos. Y por ello nos preocupa ir contrastando visiones. Lo hemos hecho con embajadores o con académicos de diferentes lados y por eso el interés. Pero le ofrezco la palabra a los colegas, porque algo que sí nos interesa y tenemos todos el interés de asegurar a construir a la paz mundial. Le ofrezco la palabra a los colegas. Le ofrezco la palabra. Senadora Aravena, doña Carmen Muchas Gloria. gracias, presidente. Lo primero, agradecerle que haya tenido la gentileza de invitar a las dos contrapartes. Yo estuve en la otra sesión, escuchamos atentamente también. Y hoy día estamos escuchando el otro lado de la historia y como usted bien dice, nosotros somos un país que lo que pretendemos justamente es que ojalá Dios quiera en algún minuto de la historia se encuentren estos pueblos y logremos la paz. En ese contexto, primero agradecerle a la embajadora el detalle con el que relató la situación que hoy día está viviendo el pueblo de Israel, los avances que han tenido con algunos países vecinos, lo que me parece muy relevante, y también preguntarle dos cosas bien concretas para poder también que ella pueda ir respondiendo después. Lo primero es sobre la relación bilateral, cómo le gustaría avanzar y qué desafíos encuentra en esto. Y por último, ¿cómo podemos, desde el Senado, senadores y senadoras,
poder contribuir de manera positiva dentro de nuestro ámbito de acción, evidentemente, desde Chile a la búsqueda de soluciones a este conflicto que se ha descrito en esta comisión por ambas partes. Eso solamente, y agradecía del espacio, que yo no soy integrante de esta comisión, pero me interesa el tema y por eso he estado en los dos relatos. Muchas gracias. Gracias, senadora. Muchas gracias. Se ofrece la palabra. Se ofrece la palabra. Presidente Jaime Quintana por acá. Senador Quintana, gusto saludarle. Tiene la palabra, don Jaime. Muchas gracias, presidente. También destacar la completa exposición que hace la embajadora. La verdad que este es una materia bien sensible, no solo para Chile, para nuestro Congreso, sino en distintas latitudes. Y yo creo que lo que hace la comisión es lo que corresponde, digamos, escuchar a las distintas visiones. Efectivamente, nos hubiera gustado también conocer más en profundidad otro rol, el tema de la ciencia, ¿no es cierto?, y el rol que ustedes están cumpliendo ahí. Desde luego también sabemos de algunas ayudas que han hecho en el marco de la pandemia en distintas regiones del país. Entiendo que también en la Araucanía, por lo que aquí se señala, cosa que se agradece. Y en relación a su presentación, brevemente, usted mencionó el trabajo, también el presidente lo decía, respecto de los países del Golfo. ¿Cuáles podrían pensar que deberían ser los pasos siguientes en esa línea? Del mismo modo, respecto a los acuerdos de Abraham, que se menciona, ¿cómo impactarían las decisiones de países árabes, lo que señala boicotear al Estado de Israel? ¿Qué efecto esto podría tener? Y un tema que, si bien no tiene una directa participación, no tiene, de hecho, Israel es lo que se conmemora en pocos días más, el próximo 17, me refiero a la primavera árabe, pero sí ustedes tienen fronteras con países como el Líbano, Egipto, Jordania. ¿Cómo ven desde afuera, si se quiere, un proceso que está ocurriendo hoy día en muchos lugares del mundo? Revueltas, estallidos sociales están ocurriendo en muchos lugares. ¿Cómo ven ustedes ese proceso? Todavía hay crisis en al menos 2 o 3 países bien complejas. Eso, presidente, muchas gracias. Muchas gracias, senador Quintana. Se ofrece la palabra. Ofrece la palabra. Presidente. Senador Lagos, don Ricardo. Sí, no, yo solamente para dar una explicación a mis colegas, la embajadora, etcétera. Yo estoy simultáneamente en la Comisión de Hacienda, que estamos votando un proyecto relativamente delicado, razón por la cual no he podido participar activamente. Escuché parte de la intervención que tuvo lugar recién. Yo solamente quiero sumarme a señalar de que lo que nosotros hacemos en la comisión es dar espacio para formarnos una opinión. Y para esos efectos que tenemos la disposición de escuchar a distintas partes que tienen temas que son todos muy válidos y muy legítimos desde las perspectivas propias, pero que generan cierto debate. Y creo que el rol nuestro tiene que ser ese, de tratar de darnos la mejor opinión y no quedarnos solamente con lo que queremos escuchar a veces, que es muy propio de los seres humanos. Entonces yo creo que esto, por eso es que quiero valorar el esfuerzo que hemos hecho acá y señalar de que, como dijo el senador Quintana, y ahí yo quiero respaldarlo, creo que además en el caso de Israel, si bien yo entiendo que el conflicto que hay es tremendo y que captura buena parte de las noticias y la atención mediática, tal vez hay otros elementos que pudiéramos tratar de rescatar también de la experiencia que tiene el Estado de Israel en una serie de otras áreas, desde el punto de vista de la Comisión de Relaciones Exteriores y la cooperación que podemos tener con el Estado de Israel, sin perjuicio de las legítimas diferencias que algunos tenemos con respecto a decisiones que han adoptado en el Estado de Israel. Voy a ser bien directo en eso para no dar una impresión equivocada. Yo tengo una opinión formada sobre eso, pero creo que hay otros temas que son tremendamente valiosos para nosotros. En el tema de la pandemia, como se dijo ahora, en los temas hídricos y otros. Muchas gracias y que le agradezco la presencia. Gracias, senador Lagos. Don Ricardo, se ofrece la palabra. Embajadora, a mí me gustaría hacer un par de consultas. Cada uno tiene su mirada histórica de cómo se han dado las cosas y eso siempre es muy, muy útil. Quizás por haber crecido en una comunidad judía en Estados Unidos durante muchos años, yo tengo mi visión también. El viejo debate de pueblo, religión es un antiguo debate, no tan
evidente para algunos o no tan seguro para otros. Pero sí entiendo que para muchos israelíes eso es un elemento determinante. No para todos, porque hay muchos israelíes que no son judíos. Y por tanto, es una afirmación que yo entiendo por qué la hacen. Yo puedo entrar en el debate si las religiones son constitutivas de los pueblos o no. Pero ese es un debate, pero lo entiendo. Quiero decirle, lo entiendo, independiente que pueda matizarlo. Lo que a mí me llama la atención es que algo que ha sido innegable para Chile es que Israel, cuando se han tomado acuerdos de parte de Naciones Unidas, ha sido considerado por la comunidad internacional de alguien que ha violado esos acuerdos y que ha ido más allá de ciertas situaciones cuando se avanza en las ocupaciones en territorios que se consideran ya de ocupación palestina. Voy a usar ese concepto. Y eso ha generado tensiones. Uno cuando ve los mapas históricos, hay una disputa en curso. Es un territorio limitado y es evidente que las partes del territorio que se ocupan, para quienes hemos tenido la fortuna de ir varias veces a Israel, sabemos dónde están los espacios de conflicto. Entonces, en términos espaciales, voy a decirlo en ese sentido. ¿Por qué se ha insistido? Esa sería mi interrogante. En forzar estas áreas de tensión. Esa es una que para algunos, porque hay sectores extremos en Israel. A mí me llama siempre la atención cuando tratan de decir que los israelíes son todos iguales. Y yo, la verdad, yo no creo en eso. Y por tanto, tal como hay musulmanes extremistas, hay israelíes y judíos extremistas. Por tanto, me cuestan los blancos y negros en este debate. Si tuviera que ir muy al extremo, Menachem Begin tendría que decir que era terrorista. Y usted no va a compartir ese juicio, porque era en un momento de la historia determinado. Entonces, quiero decir, las cosas se sitúan en contextos históricos. Y a mí me cuestan las miradas polares de blancos y negros. Me cuestan mucho. Y el tema de los territorios es algo que me preocupa, porque es evidente que ha habido mucho debate sobre aquello. El otro debate que uno siempre se pregunta, no sé si todos, pero yo me pregunto, con el extraordinario desarrollo tecnológico israelí, con la tremenda cercanía con Estados Unidos y con un apoyo tecnológico increíble, ¿cómo es que llegan tantas armas al territorio de Israel en manos de los palestinos? Y me va a perdonar mi suspicacia en esta materia, porque los productores de esas armas no son los señores rusos como se decía en otras épocas. Los armamentos que llegan, me dirán que es del mercado negro, pero ¿cómo ocurre eso? Me gustaría tener una visión de usted de cómo sigue ocurriendo eso en estos tiempos, porque es muy preocupante. En el último tiempo, la evolución que ha habido en la autoridad palestina pareciera que son esperanzadoras, de que ha habido un proceso después de la división de los liderazgos palestinos durante más de una década y media o más, de que había una posibilidad de generar otro diálogo. Me gustaría saber su opinión en esas materias, porque es evidente que, y esta es mi tercera reflexión, solamente a través del diálogo se va a encontrar la paz. No había otro camino en la humanidad hasta ahora. Poder conocer su opinión en esas materias. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Con permiso, voy a empezar a contestarle a usted y sonreí mucho cuando usted hablaba porque creo que tenemos mucho más en común de lo que usted piensa. Y tiene toda la razón. No hay blanco y negro
ni en el conflicto palestino-israelí, ni en el Medio Oriente. Hay mucho gris. Y muchas veces en los diferentes países que estuve como diplomática o paseando, escucho ideas extremas de personas que o que no conocen bien el Medio Oriente o que escucharon solamente una versión. Y por eso creo que si contamos en mi discurso, la palabra diálogo apareció muchas veces. Y estoy muy agradecida por este espacio y me parece excelente que invitaron a mi par palestino. Es sumamente importante escuchar todas las visiones y obviamente en cada tema que vamos a levantar puedo estar aquí con mi par palestino y espero estar de acuerdo en ciertas cosas, pero en muchas cosas no estamos de acuerdo. Y es porque estamos viviendo un conflicto. Y eso es lo que significa un conflicto. Y estoy completamente de acuerdo que la única opción, y lo dije y lo voy a volver a decir, la única opción de solucionar este conflicto es con el camino de la paz. Y la paz se puede llegar solamente en negociaciones directas, bilaterales, entre los palestinos e Israel. Y todavía yo tengo mi esperanza, especialmente en esta época tan positiva en Medio Oriente, con todas las guerras que siguen, pero este movimiento de la paz, tengo mucha esperanza que también los palestinos se sumaran a este camino y a este tren de la paz. Usted mencionó y con toda la razón que no todos los israelíes somos iguales, y es un tema que a mí me gusta mucho hablar de eso, porque veo que en Chile, como en otros países, cuando no se conoce piensan que todos son iguales, ¿sí? Los judíos, los cristianos, los musulmanes, y nunca es así, somos todos diferentes. La sociedad israelí es una sociedad llena de grupos étnicos, religiosos de diferentes orígenes. El 17% de la sociedad israelí son árabes, algunos de ellos árabes cristianos, algunos de ellos árabes musulmanes, algunos se definen como drusos, beduinos, algunos se definen como palestinos israelíes. Dentro de los judíos hay diferentes grupos, hay religiosos, ultra religiosos, laicos, hay gays, hay religiosos que critican a los gays, hay de todo. Hay judíos que vienen de países árabes, de Marruecos, de Irak, hay judíos como mi familia que vino de Europa, de Alemania, de Rusia, otros de Latinoamérica, también como mi familia. Tenemos de todos. Y sí tenemos también extremistas. No somos ni una sociedad perfecta, ni un país perfecto. E Israel comete errores. Los gobiernos de Israel cometen y cometieron errores, como todos los gobiernos del mundo. Lamentablemente no conozco ningún país en el mundo hoy en día que pueda decir que es perfecto y que tiene igualdad completa para todos, igualdad de género, igualdad para LGTBQ. No existe eso. Y lo del conflicto, senador Letelier, también a mí me preocupa mucho. Y espero que me crea que me preocupa más que usted, porque yo vivo ahí. Mis hijos van a seguir viviendo allí. Yo no quiero de ninguna manera que mis hijos, mis nietos, sigan viviendo en una región de conflicto y de guerras. Y por eso demostramos y seguimos completamente comprometidos con la paz y hacemos el llamado todos los años a las autoridades palestinas a volver a la mesa de negociaciones, pero volver a la mesa de negociaciones con intención sincera de llegar a la solución final del conflicto. Y la solución final del conflicto quiere decir que cada lado tiene que ceder a ciertas opiniones y a ciertas creencias. Hay judíos israelíes y también no israelíes que creen en el derecho de Israel y del pueblo judío a toda la tierra de Israel, Palestina, Cisjordania, llamémoslo como lo llamemos.
hay muchos palestinos, incluso el liderazgo palestino, también de Hamás, y también la autoridad palestina, y lamentablemente veo también aquí en Chile, en ciertas partes, que hasta hoy en día creen que todo el terreno ese que llamamos Israel, o algunos llaman en parte territorios palestinos, todo debería ser territorio palestino. Si uno ve los símbolos de la Federación Palestina en Chile, hasta del club del fútbol, el símbolo es el mapa completo de Israel, con Gaza, con Judea Samaria, lo que algunos llaman Cisjordania, pero completo. O sea, lo que están diciendo es que Israel no debe existir. Y eso yo no puedo aceptarlo, ningún israelí puede aceptarlo, y espero que ningún judío tampoco. Israel es el único Estado judío del mundo, no tenemos otro, no tenemos a dónde ir. Ahora, en relación al tema de armas que mencionó, es un tema que nos ha preocupado mucho. Trabajamos duramente con diferentes países en la región y fuera de la región para asegurar que no lleguen armas o tecnologías a manos de organizaciones terroristas, no solo en Hamás, en Gaza, sino también en los países alrededor nuestro. Tenemos en el Líbano el Hezbollah, que está también muy activo en Siria. Hezbollah manda a su gente a entrenar a Irán, como lo hace también los Houthis en Yemen. Y ahí no solo van a entrenar y no solamente reciben financiamiento de Irán para después hacer acciones terroristas, sino que también reciben armas. O sea, Irán es el primer exportador de armas en la región a organizaciones terroristas. Y se han tomado varias medidas en el pasado para asegurarnos de que esas armas no lleguen a manos de Hamás. Incluso trabajo en conjunto con Egipto para que no lleguen por la franja entre Egipto y Gaza, incluso con Estados Unidos, con países europeos que trabajan en el Mar Rojo, Sudán, que hoy en día se convirtió en un país amigo y que vamos a normalizar las relaciones. Durante años estuvo en la lista de países terroristas de Estados Unidos. Una de las razones es porque era un lugar de tránsito para armas desde Irán hacia Gaza y otros países. Así que en eso tenemos un interés común con los países democráticos del mundo de luchar contra el terrorismo. Miles de israelíes perdieron sus vidas en atentados terroristas dentro de Israel y lamentablemente fuera de Israel. Y mismo aquí en Latinoamérica sufrimos y sufrieron atentados terroristas graves, especialmente en Buenos Aires, contra la AMIA, contra la Embajada de Israel en Buenos Aires. Y eso fue en manos de Irán y Hezbollah. Y la organización de Hezbollah sigue actuando y estando presente en Latinoamérica. Y por suerte varios países de Latinoamérica se están sumando a otras democracias del mundo en incorporar a Hezbollah a la lista de organizaciones terroristas, y espero que también Chile tome esa decisión. En relación a las preguntas de la senadora Aravena, a nivel, y también del senador Quintana, a nivel bilateral, y ese es mi primer labor, obviamente, estamos haciendo todo lo posible para reforzar los lazos entre Chile e Israel, y tenemos tantos temas en común y tantos intereses en común. Como bien mencionaron algunos de ustedes, Israel se ha convertido en una potencia innovadora. Somos el tercer país más innovador del mundo, el segundo más innovador en temas de salud digital, y el país que más invierte en investigación y desarrollo en comparación a nuestro PIB. Y para nosotros no es suficiente tener toda esa potencial de innovación y tecnología, sino que también ponemos mucho enfoque en la cooperación internacional y
en demostrar y ayudar a otros países con nuestras tecnologías y nuestras habilidades. Lo hacemos obviamente en todo el mundo y también aquí en Chile. Creo que Chile es un país no solamente con un potencial muy fuerte para convertirse en un hub regional de temas tecnológicos en diferentes áreas, y estamos colaborando también a nivel de gobierno central, también gobiernos en las regiones, también fundaciones, academias, empresas, en temas tan diversos como el tema hídrico, por ejemplo. Como algunos de ustedes saben, Israel durante años sufrió de sequía, y con nuestra experiencia que convertimos un territorio de 60% desierto y semiárido, nos convertimos en un país que exporta el agua. El 60% de nuestras aguas vienen del mar por desalinización. Justamente ayer tuvimos una importante reunión en Valparaíso con el intendente y con concejales y con el Ceremi en el tema hídrico. Tuvimos antes de la pandemia varias delegaciones desde Israel mandando sus expertos aquí a Chile, a diferentes regiones del país para aportar de nuestro conocimiento, varias delegaciones chilenas que viajaron a Israel para aprender de nuestra experiencia. Estuvimos presentes en la mesa hídrica de los diferentes ministerios, aportando en tema de educación al agua, y también presentes varias veces en el Congreso, mismo en el Senado como en la Cámara, con expertos israelíes que vinieron a hablar del tema. Y más allá, en época de pandemia, obviamente hicimos varios seminarios en el tema. Otro tema de interés común, hoy más que nunca, es el tema de salud digital, que ahí también estamos aportando, no solamente con tecnología, sino también contando sobre nuestro ecosistema de salud digital, que pudiera fácilmente ser adaptado a otros países, incluso aquí en Chile. Estuvimos haciendo donaciones en el tema de salud digital, mismo aquí en Santiago, como en otras regiones, también con sistemas de TytoCare, que es un sistema de salud digital para el Hogar de Cristo que donamos. Vamos a hacer una donación a un hospital de niños, de una tecnología de la empresa Jugano, que viene a esterilizar el coronavirus en salas del hospital. Y uno de los enfoques nuestro como embajada, mío y de todo el equipo, en colaboración con varias fundaciones, a veces también en colaboración con la comunidad judía de Chile, fue en época de pandemia enfocarnos en las necesidades en las diferentes regiones, apoyar a los que más lo necesitan con diferentes donaciones, pero también con información de lo que está ocurriendo y lo que estamos haciendo bien en Israel para poder ayudar acá a diferentes personas, hombres, mujeres, niños y niñas. Después preguntó, senadora, sobre el rol del Senado chileno y cómo pueden contribuir de manera positiva desde Chile a la búsqueda de soluciones en una región bien compleja, y específicamente, me imagino, entre los palestinos y israelíes. Y cuando yo hablo de importar el conflicto, no estoy diciendo que abrir el diálogo es importar el conflicto, senador Letelier. Y disculpe que a veces mi español, aunque nací en Argentina, pero es mi tercer idioma, así que todavía lo estoy perfeccionando, ¿eh? Pero lo que significa, lo que quería decir es que para mí importar un conflicto ajeno, que lo veo mucho aquí en Chile, viene de personas que lo que quieren no es encontrar una solución al conflicto entre palestinos e israelíes, no tienen el interés tampoco, a mí me parece, de mejorar la situación de los palestinos o de los israelíes que sufren del terror en la Franja de Gaza y en otros lugares de Israel, sino lo que quieren es instalar un discurso de odio
que muchas veces va en contra de los judíos chilenos. O sea, es muy legítimo criticar al Estado de Israel, como criticar a cualquier país del mundo. Lo que no es legítimo es salir en contra, en una manera odiosa y a veces violenta, contra judíos del mundo o judíos de Chile, echarles la culpa por ciertas políticas israelíes, decir, como dijo mi par palestino en esta comisión, que los judíos chilenos tienen doble lealtad, los acusó de ser más leales a Israel que a Chile. Eso es antisemitismo. Y no lo digo yo como embajadora de Israel, sino lo dice la comunidad internacional. Está dicho como parte de la IRA, que es la organización que viene a proteger la memoria del Holocausto, y ahí ellos tienen un concepto de trabajo de lo que es el antisemitismo, y eso aparece ahí. El antisemitismo no puede ser aceptable, ni en el Senado de Chile, ni en el Senado de cualquier lugar del mundo, ni en cualquier país del mundo. Y sí hago un llamado que juntos creamos un diálogo constructivo, positivo, y no de discurso de odio como existe muchas veces en redes sociales, en prensa, también de parte, lamentablemente, de políticos aquí en Chile y en otros países. Y creo que el Senado de Chile podría tener un rol muy positivo en todo lo que es el conflicto entre palestinos e israelíes, porque tienen acá una comunidad palestina muy grande que contribuyó mucho a este país, pero también tienen una comunidad judía bien pequeña, pero también que es importante a este país. Y ustedes pueden crear un ámbito de diálogo, ante de todo, entre las comunidades chilenas, porque los judíos de Chile son ante todo chilenos. Y los palestinos chilenos creo que son ante todo chilenos. Entonces, en vez de importar el conflicto, ustedes podrían importar la paz. Podrían convertir a Chile en un plan piloto de demostrar que sí se puede sentar y hablar de manera respetuosa, también si no estamos de acuerdo de todo. Hay tantas iniciativas, mismo en el Medio Oriente, dentro de Israel, especialmente la sociedad civil, entre diferentes organizaciones pro paz, que crean diálogos entre mujeres, entre niños, partidos de fútbol entre niños palestinos y niños judíos israelíes, mujeres que se encuentran a veces en Ramallah, a veces en Tel Aviv o Jerusalén para hablar, familias que perdieron a sus hijos y hijas en guerras y en atentados terroristas de los dos lados y se encuentran a hablar. Entonces, ¿por qué no podemos hacer eso aquí en Chile? Así que los invito a ustedes a tomar un rol positivo en esto. Creo que podría realmente cambiar la forma de mirar el conflicto, no solamente aquí en Chile, sino también exportar la paz hacia allá. Y en relación a la pregunta del senador Quintana, con la primavera árabe, que justamente estamos marcando 10 años de esos eventos tan drásticos que ocurrieron en diferentes lugares del Medio Oriente. Normalmente soy una persona bien optimista, pero al mirar hoy en día, 10 años atrás, lo que está ocurriendo en parte del Medio Oriente es bien triste y trágico. Ver cómo esa esperanza de una primavera árabe se convirtió en un invierno islámico en varios países. El único país que relativamente salió de manera positiva de esos eventos es Túnez, que está entrando en un proceso democrático y ojalá que siga en ese camino. Pero es el único país. Fuera de Túnez, Israel sigue siendo el único país democrático, verdadero, en el Medio Oriente, que también garantiza los derechos para todos los ciudadanos, hombres, mujeres, judíos, no judíos, en este vecindario que es bien complejo y que la democracia no es la regla, sino la excepción. Así que si miramos a Siria,
la cantidad de gente que murió allí en estos años, y en Yemen, y en Irak, en Siria, 3 millones de personas están en situación de inseguridad alimentaria. Más de medio de millón muertos, 6.6 millones de refugiados y medio millón de niños en estado de malnutrición. Yemen, que sigue siendo por el 5º año nombrado por la ONU como la peor crisis humanitaria del mundo, en el 4º año, tiene 4 millones de desplazados, 24 millones de personas que necesitan ayuda, más de 5 millones de niños que enfrentan la amenaza de cólera, 280.000 refugiados y 100.000 personas que fueron asesinadas desde el 2015. Y esto sigue día a día. Yo sigo las noticias en Medio Oriente porque fuera de ser israelí me interesa. Fui directora del Departamento del Golfo en el Centro de Estudios Políticos en la Cancillería. Y es terrible leer las noticias diarias de lo que está pasando en esos países. Irak, con las milicias de Irán que están ahí luchando y tratando de tomar control. Hezbollah luchando en Siria, en el Líbano, también forma parte del gobierno en el Líbano. Como mencionaba antes, los Houthis en Yemen, que luchan y justamente esta semana hicieron otro ataque terrorista a un barco de Singapur que está en Arabia Saudita. No hay día en Medio Oriente que no hay algún atentado y que gente muera. Y no hay un día que gente es desplazada o se convierten en refugiados y tratan de salvar a sus familias. A veces pienso que sería magnífico vivir en Europa, en Suecia, y me imagino, a veces hablo con mis pares diplomáticos, embajadores, y les digo, ¿pero qué hacen todo el día? ¿De qué hablan? ¿Cuál es su rol? Qué lindo es estar así en un país que el problema más grave es que, no sé, que aún no hay equidad de género, lamentablemente, en ningún país. Pero el Medio Oriente no es Europa y no es Latinoamérica. Y a pesar de eso, después de años trabajando, conseguimos la paz entre Israel y países árabes, que hace años atrás eso era solo un sueño, soñábamos de esta época. Entonces hoy en día lo que vemos son 2 campos en el Medio Oriente. Está el campo liderado por Irán y por las organizaciones terroristas, que no solamente se siguen negando la paz, sino que ven la paz como una amenaza a sus ideologías extremistas islamistas. Y está el otro campo. Y hoy en día Israel está allí con Emiratos Árabes Unidos, con Bahrein, con Sudán, con Marruecos. Y todos estos países decidimos que la mejor versión de nuestras vidas como estados en esa región debería ser la versión de la paz. Y que la única manera de luchar contra el extremismo y el islamismo y el terrorismo es en cooperación y en diálogo. No significa que estamos de acuerdo en todo, para nada. Estoy segura que si vuelvo al Golfo hoy en día, me voy a sentar con amigos y conocidos y que no vamos a estar de acuerdo en todos. Van a tener visiones diferentes, como algunos de ustedes lo tienen con mis visiones, y es legítimo. Pero al final es la elección de seguir discutiendo, de seguir luchando, seguir la guerra, o tomar la decisión responsable, ir en el camino de la paz. La paz con Marruecos me parece fabulosa. Me imagino que varios de ustedes conocen a mi colega, embajadora, mujer también, Kenza, que es una gran embajadora. Y me parece hermoso que después de años que no hubo relaciones oficiales, pero sí, casi siempre relaciones diplomáticas
ocultas, con visitas secretas, por fin podemos públicamente tener relaciones diplomáticas abiertas y plenas. ¿Y qué nos espera en las próximas semanas y meses? Nos esperan aperturas de embajadas mutuas con estos países árabes. Ya se firmaron los acuerdos con Bahrein y Emiratos Árabes para abrir embajadas en Israel y en Bahrein y Emiratos Árabes. Espero que también pronto en Marruecos. Todos los años hay docenas de miles de israelíes judíos que van como turistas a Marruecos por sus raíces en ese país, y también otros que no tienen raíces pero quieren ir a visitar. Así que en conclusión, los invito a ser parte de este cambio positivo y también de empujar a las autoridades palestinas, porque están también divididos entre ellos, a unirse y hacer un esfuerzo para sumarse a la paz. Gracias, presidente. Muchas gracias, embajadora, por sus consideraciones, sus reflexiones. Se ofrece la palabra por alguien que quiere emitir otro comentario. Senadora Sandón. Sí, muy corto. Primero, darle la bienvenida a la señora embajadora, agradecerle a usted por aceptar la petición de invitarla y resaltar lo que hemos dicho muchas veces, que tenemos que ser súper cuidadosos en importar conflictos a Chile entre chilenos. Y por eso que me parece muy enriquecedor escuchar las dos partes. Es un conflicto que no vamos a arreglar nosotros, ni por aquí pasó, pero también podemos a trabajar porque nosotros, los chilenos, en los distintas religiones o posturas, hagan en paz como corresponde, civilizadamente, y no con la gravedad del conflicto de lo que pasa en las tierras árabes. Así que muchas gracias, presidente, por haber aceptado la invitación y me parece muy justo, digamos, que los dos embajadores puedan expresarse frente a esta comisión y no lo uno, porque eso nos deja mal parados. Gracias, presidente. Muchas gracias. Yo quiero agradecerle a la embajadora, con la cual podremos tener diferencias y eso está bien. Yo soy muy enemigo de los conceptos totalitarios. Me incomodan profundamente. Me incomoda cuando se trata a un pueblo como algo común y único. Me incomoda cuando se trata a un país como Irán y al pueblo de Irán como terrorista. Me suena demasiado a Trump y eso a mí no me identifica. Me duele lo que pasa en Yemen, pero también recuerdo dónde venían los diferentes bombardeos y que es más complejo de lo que uno piensa, no es tan simple y que tiene una historia un poco más antigua. Por eso llegamos en un momento a la historia de tener Yemen del norte y Yemen del sur, con el conflicto de la Guerra Fría instalada en una parte del mundo que era parte de ese conflicto. Es decir, que quiero, embajador, decirle con esto, yo que he tenido la fortuna de recorrer casi toda esa parte del mundo, en los diversos países, y uno ve con una tremenda pena lo que pasa en Siria, y su destrucción total, lo ve los antagonismos que a veces se polarizan. Nuestro interés es escuchar a todas las partes. A Chile le interesa el derecho internacional. Chile se inserta en el mundo siendo un país pequeño en el mundo gracias al derecho internacional, que es nuestro escudo para un mundo de la paz. Nosotros somos un país que debe exportar más de 1/3 de lo que produce y cada vez más. Nos interesa tener relaciones comerciales con todos. El Medio Oriente no es una zona de interés comercial para nosotros. Y los países del Medio Oriente e Israel no nos importan mucho, para decir las cosas bien francamente. Es una relación más bien de interés político lo que pasa ahí. Y ha sido así desde tiempo de don Hernán Santa Cruz para adelante para nuestro país. Por tanto, el escucharla, créame que nos interesa la amistad entre los pueblos
y todo lo que podamos hacer en este diálogo va a ser muy bienvenido. En Chile varias veces se ha tratado de impulsar los diálogos entre los chilenos israelíes, los chilenos de origen árabe o palestino, como dicen otros, sirios, que son la verdad muchos. Y lo que podamos colaborar en eso siempre cuente con nosotros. Quiero agradecer que nos haya acompañado y sepa que las puertas de esta comisión van a estar abiertas a todas las personas. El interés de Chile es que avanza cuando se mantiene la paz en el mundo. Y eso es así. Agradecerles todo y esperar que nos podamos encontrar en una nueva ocasión, embajadora. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, lo levanto, al menos que la embajadora quiera decir algo. Quiero agradecerle a usted y a todos los senadores y senadoras aquí por la invitación. Quiero decirle, senador, que nunca acusé al pueblo iraní de nada, todo lo contrario. Siempre hay que diferenciar entre los pueblos y los gobiernos, especialmente en el Medio Oriente. Tengo mucho aprecio, hasta tengo amigos iraníes también que viven en el Golfo y también en Estados Unidos. Y lo mismo con el pueblo palestino. Tengo mucho aprecio por el pueblo palestino. Así que de nuevo agradecerles y felicitarles también por siempre estar a favor del diálogo. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, embajadora. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión. Perdón, antes de levantarlo, don Ricardo, del senador Lagos, quiero compartir con usted que antes que se incorporara a la sesión solicitamos un oficio a la Cancillería para que nos puedan informar sobre el proceso de implementación de la ley de modernización y los procesos de encasillamiento de funcionarios, dado que han llegado varias inquietudes, para informarles sobre el particular. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Habiéndose cumplido el objeto. Gracias, embajadora. Hasta luego. Embajadora, chicos, nos vemos más tarde. Gracias.